Sí hay razón para angustiarse, porque alguien nos vio haciendo el amor, Bruno. Hey, nadie nos ha visto, ¿ok? Y nadie nos está viendo ahora. Estamos sufriendo sin necesidad. Bianca, anoche fue la noche más especial de toda mi vida. No sigamos arruinando este recuerdo con ese temor. Que lo único que está haciendo en este momento es hacernos sentir culpables. Pero somos culpables. Aunque nadie nos haya visto, seguimos siendo culpables, Bruno. No sé dónde pongo esta lámpara. Déjale mi recámara, mi amor. Ándale. Escogió muy bonitos muebles, mademoiselle. Usted, como siempre, con tan buen gusto. Gracias. Mademoiselle, Jair necesita saber dónde va esta caja. Esa caja... No la recuerdo, pero déjala aquí, en el piso. Es un regalo, señorita Denise. Ojalá le guste. Me compraste algo, Jair. Qué bonito detalle, no debiste. A ver. ¡Wow! Está hermoso. Me dijeron que era francés. Me encanta. Muchas gracias. Es mi granito de arena para su nuevo lugar. Muchas gracias. Ahora sí los dejo porque don Salo me está esperando para que le lleve los encargos del súper. Ah, yo te acompaño. No. Es que de allá salgo directo para la casa y no te voy a poder volver a traer. Bueno, hasta luego a todos y que les termine de ir bien. Adiós, bambino. Adiós. No entiendo por qué actúa como si no le importara. Ya, Nina, por favor, deja el drama. Él tenía que ir al súper. Vamos, sigamos ordenando. A ver, ¿dónde seguimos? Hey. ¿Ya estás mejor? Bruno, estamos corriendo demasiado riesgo. Alguien nos puede ver. No hay nadie. Bianca, te lo garantizo. Ay. Bruno, ¿qué hicimos? Hicimos algo de lo que no pudimos escapar, Bianca, tú lo sabes. Bruno, esto no está bien. Mira, ahorita mismo no es el momento de que te mortifiques, ni de que niegues lo que sientes. Esto es real. Lo que pasó, pasó porque nos amamos. Por eso estamos hoy juntos, aquí. Bruno, yo estoy casada. Pero nada, ni eso logra alejarnos. Bueno, pero igual yo me siento mal. Bueno, pero yo te aseguro que no es por lo que hicimos, sino por la situación en la que estamos hoy. Sí, tienes razón. Si no nos hubieran visto, no me sentiría tan mal, me imagino. Mírame. Mírame. No quiero que me veas, quiero que me mires. Te estoy mirando. Estoy mirando. Yo no creo que nos hayan visto. ¿Ok? Yo estoy segura que sí nos vieron. Sí nos vieron.
¿Fue mi mamá o fue Denise? Solo falta saber quién. Es casi suicida esta locura de querernos de escondidas. Bueno, don Salo, voy al muelle y regreso. No me tardo naditita, ¿eh? ¿No te pidió que le llevas el cargador de su celular? No exactamente, pero pues yo lo quiero ayudar. A ver, ¿y tus tareas en esta casa qué, Yo las hago. Ay, Tere, pero arréglate, ¿no? Maquíllate un poco porque estás bien perjudicada. Ay, Shushu. A ti nadie te ha pedido tu opinión, Katia, no seas chismosa. Y ahora entiendo tu interés en ayudar a Bruno. Tú lo que quieres ver a tu novio, ¿verdad? A mí no me... No te metas, vete, ándale, vete. No te metas esto. No, don Salo, ¿cómo cree? Ay, lo estás haciendo perder su tiempo con preguntas tontas. Ya vete, vete, ándale. Ah, y me saludas al pescador poeta. Ay, ¿qué lo tienes? ¿Y ahora tú de alcahueta o qué, ¿Y ahora qué dije? Uy. Ponte a trabajar, vieja, ya. Puro chisme aquí nada más. Está joven, déjala. Señora Flavia, ¿está ahí? Doña Flavia. Vete. No necesito nada. ¿Pero está bien? Si te digo que no necesito nada, ¿por qué tratas de abrir la puerta? ¿Eres tonta o qué? Ya vete, déjame en paz. Como se diga, señora. ¿Qué? ¿Sigue de malas pulgas? ¿Y tú sigues igual de chismosa? Anda, ocúpate de tus cosas. No es justo porque yo estoy trabajando y ni está sentada. Siéntate tú también, Santi. Ya hiciste suficiente. Muchas gracias a todos por su ayuda. En especial a usted, don Ariel. Yo feliz de poder hacerlo. Le estoy colocando los libros por orden alfabético. Ah, está perfecto. Espero que le parezca bien, ¿no? Sí. Ay, perdón, lo siento mucho. No se preocupe. Disculpe. No se preocupe. Disculpe, no era mi intención. No se preocupe. Son las cartas que le mandé a mi padre. Y todas vinieron de vuelta. Las que ves sin destinatario, pues son simplemente cartas. Bueno, siento que por mi culpa se haya puesto así. No es nada. Esta es mi realidad. Esta soy yo. A veces necesito escribir lo que siento para desahogarme. Para descifrar con palabras lo que llevo dentro. Sería mejor que esas cartas llegaran a su destino, ¿no? Quizás aquí está toda mi vida resumida. Mis anécdotas, mis tristezas, mis alegrías y mis frustraciones. Bueno, hasta mis secretos. Por eso guardo todo en esta caja bajo llave. Prefiero mantener cerrados mis sentimientos y protegerlos. Yo todavía conservo la declaración de Denise. ¿Cuál declaración? La carta donde Denise le declara su amor. Ah, la famosa carta. Sí, y ¿sabes qué? Yo creo que con esa carta podemos callarla. Bianca, espera. No te adelantes a los hechos porque para hacer algo así tenemos que estar muy seguros. Bruno, ¿pero qué quieres que hagamos? ¿Ah? Vamos a esperar a que Denise se lo cuente todo y ya no tengamos más nada que hacer. Bruno, tenemos que hacer algo. Bianca, escúchame un segundo. Tú me acabas de decir que también desconfías de tu madre. Bueno, sí, pero podemos empezar neutralizando a Denise. No, pero ¿y si ella no fue la que nos vio anoche? Entonces nos metemos en otro problema. Bruno, tengo esa carta desde hace tiempo esperando el momento adecuado para usarla. Yo creo que este es el momento. Ok.
Yo te entiendo perfectamente, pero lo único que te digo es que tenemos que estar seguros. Tenemos que estar seguros antes de actuar. Primero tienes que hablar con tu mamá. Tienes que hablar con ella y descubrir si fue ella o no. Y si tu madre no tiene nada que ver, entonces ahí usamos la carta contra Denise. Pues aquí es. ¿Estás seguro? Sí, es aquí. ¡Bruno! ¿Qué? Escóndete. Bruno. Escóndete. ¡Bruno! Ay, perdón, mi Teresita. Te despertamos, güero. Tere, ¿qué haces aquí? Pues nada, yo vine solamente a dejarte el cargador de tu teléfono. ¿Pero y acaso te pedí que me trajeras el cargador? Pues no, pero... No seas tan frío, güero. ¿No es que te está haciendo un favor? Agárralo, por favor. Está bien, muchas gracias, Tere. ¿Necesitas algo más? Sí, que me dejen solo, por favor. Por supuesto. Mi sirenita, pues nos vamos. Hasta luego. Estaba con una mujer. Pues claro. ¿Por qué te crees que le molestó vernos? Interrumpimos el romance. La bolsa. ¿Qué bolsa? La bolsa era igualita a una que tiene la señora Bianca. Ya se fueron. Bruno, ¿qué hacía Tere acá? Vino a traerme el cargador. ¿Tú crees que vio algo? No sé, tu bolso estaba a la Mi vista. bolsa. Sí. Bruno, Tere se va a dar cuenta que esa es mi bolsa. Ok, cálmate, por favor. Bolsas como esas hay miles, Bianca. Bruno. Además, ni siquiera estoy seguro que la vio. Bruno, esto es demasiado peligroso. Esto que estamos haciendo tú y yo es una traición. Y me siento como una delincuente. Hey. Hey. Mi amor. Bianca, mírame un segundo. No te sientes así. Es demasiado. Es demasiada presión para mí. Bruno, en cualquier momento alguien se va a dar cuenta. No, nadie se va a dar cuenta. No te pongas así. Bruno, es que es demasiado para mí, demasiado. Mira, sabes que me duele muchísimo decirte esto, pero ya. Esto se tiene que acabar ya. Tú y yo no podemos seguir juntos. Yo no te voy a permitir que termines esto así. Escúchame. No después de lo que pasó, Bianca. No después de luchar tanto para no estar juntos hasta darnos cuenta que es imposible. Escúchame. No, para. Tú y yo no podemos vivir el uno sin el otro. Esa es la verdad. ¿Ok? No, ya. ¿Ya qué? Ya para. No voy a parar de amarte. No lo voy a hacer. No voy a parar de amarte y no te voy a dejar ir ahora que te tengo. ¿Ok? Tú eres la mujer de mi vida, Bianca. Lo eres y siempre lo serás. ¿Quieres otro sal? Ay, no, estás loca. Llevo 2, estoy llenísima. Gracias. Entonces es para mí. Ah, perfecto. Mi favorito, con aguacate. ¿A quién llamas, mi amor? A Bianca. Quiero preguntarle si ya se desocupó, a ver si nos acompaña. Es casi suicida esta locura de
Hola, cielo. Soy yo. Quería saber en qué andabas. Llámame. Dile que traiga más soda y de estas galletas de chocolate. No me contestó. Voy a llamar a Penélope. Es la verdad. Todo el mundo habla del ascenso de Bruno Hurtado como gran ejecutivo de las empresas Piamonte. No podemos hablar de otra cosa. Ay, sí, por favor. Ya me tienen aturdida con ese temita todo el día. Y de ti siguen diciendo que eres un perfecto idiota. Que en lugar de trabajar con tu padre, eres un empleaducho más al que Ariel usa cuando le conviene y lo deja en una esquina para servir café. ¿Qué? Es la verdad. Suegro, me tiene fe de un momento. Oh, mira. Anda con el abuelo. Ay. Hola, don Ariel, buenas tardes. Hola, Penélope. ¿Cómo estás? Estoy llamando a Bianca, pero no me contesta. ¿Me la podrías pasar, por favor? Es que Bianca no está conmigo. Quítame todo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti.